La Biblia es un libro lleno de personajes. Desde el Antiguo Testamento hasta los últimos libros del Nuevo Testamento, en las Escrituras nos encontramos personajes que jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la historia bíblica. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo analizamos la vida de estos personajes? Soy Miguel Ochoa y te doy la bienvenida a este espacio de fidelidad a la palabra y compromiso con la misión de Dios. En el día de hoy hablaremos acerca del método biográfico, así que busca algo donde tomar apuntes y comencemos. Cuando nosotros hablamos de los métodos biográficos, tenemos que entender que este método biográfico es un estudio que se hace particularmente a un personaje de la Biblia. Este personaje pudo haber sido el autor de un libro, puede haber sido el autor de alguna acción, el que interviene en el acto comunicativo. Personajes del Antiguo Testamento, infinidad. Abel, Adán, Caín, y pues todos. Tenemos miles de personajes en el Nuevo Testamento. Se cierra un poco más ya la brecha en los personajes en el Nuevo Testamento, pero sin duda alguna, todos estos personajes los podemos analizar echando mano de un método de estudio biográfico. Cuando nosotros desarrollamos, ahora en cuanto al desarrollo del método biográfico, tenemos que seguir ciertos aspectos que están generalizados o estandarizados para que podamos analizar la vida de un personaje. A continuación, te muestro en tu pantalla. El primero, vamos a analizar 7 aspectos de estos personajes. Los voy a anotar por aquí. 7 aspectos que nos ayudarán a ver un poco más a profundidad la vida de los personajes bíblicos. El primero de ellos son los antecedentes del personaje. Pues lo ponemos aquí, antecedentes. Ya te voy a explicar uno a uno cuáles son. Otro puede ser la experiencia, se denomina así como la experiencia de conversión. O también la experiencia de llamado o llamado. En tercer lugar, podríamos analizar el ministerio, deberíamos analizar el ministerio. En cuarto lugar, vamos a ver la evaluación del carácter, de su carácter. En quinto lugar, vamos a ver las relaciones que tuvo su ministerio con otros. Relaciones con otros. En sexto lugar, vamos a ver cuáles son las grandes crisis en su vida. Y por último, vamos a analizar si encontramos su muerte. Bueno, todas las respuestas, todos los insumos que nosotros extraemos de la evidencia interna, acuérdate que cuando yo hablo de evidencia interna, es exclusivamente lo que está escrito en la palabra. Esta es la evidencia interna. Cuando hablamos de evidencias externas, echamos mano de datos históricos, geográficos, arqueológicos que están escritos, registrados en otras fuentes literarias. En este caso, la evidencia interna bíblica nos va a permitir responder a estos antecedentes. En primer lugar, cuando nosotros vamos a mirar, en primer lugar, los antecedentes, vamos a corregir acá un momento, muy bien, dentes. Nosotros vamos a voy a marcarlo aquí en otro color, vamos a estudiar aquí. ¿Qué estudiamos aquí en los antecedentes? La familia, su nacimiento, y si encontramos datos de su niñez. Eso es lo que respondemos en el primer punto del método biográfico, los antecedentes. En segundo lugar, ya sabemos, sí, muy bien. En segundo lugar, vamos a analizar la conversión o su llamado. Dejémoslo como llamada.
la experiencia de su llamado o de su conversión. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a prestar entonces atención a cuándo fue que se convirtió, qué experiencia tuvo cuando se convirtió, por ejemplo, Jacob, Moisés, cuando tuvo el encuentro donde Dios lo llama a ser el libertador del pueblo en Egipto. La Biblia, la evidencia interna nos habla de la zarza que ardía. Entonces ahí podríamos encontrar las evidencias de su llamado. También, si vemos la vida de Jacob, podemos ver la experiencia de su llamado en Betel. Entonces, cada personaje tuvo un encuentro particular al cual nosotros podemos llamar como el momento de su conversión o de su llamado, y ese es el punto 2 en el método de estudio biográfico. En el punto 3, nosotros tenemos acá su ministerio. Y aquí ya vamos a analizar ciertos aspectos como el carácter de su ministerio. Carácter, pero ya no de su persona, sino de su ministerio. Podríamos colocarlo como rol, su rol ministerial. Vamos a ver cuál fue el impacto o importancia. Impacto o importancia. En tercer lugar, lo que nosotros vamos a analizar es las reacciones que su ministerio tuvo, reacciones a su ministerio. Llegamos al cuarto punto. El cuarto punto, si lo podemos ver aquí, el cuarto punto, muy bien, tú ya lo sabes, es la evaluación de su carácter. Este punto sí es interesante. Evaluación de carácter. ¿Y por qué es importante este punto? Porque a través de la evaluación del carácter en cuanto al método biográfico, vamos a poder entender el porqué del actuar de ciertos personajes. Por ejemplo, cuando tú ves a Elías, ya no como profeta, sino como un hombre, ¿sí? Un hombre normal, ya no como el profeta que hizo descender fuego del cielo, como el profeta que fue utilizado por Dios en tantos milagros, sino ves la humanidad. ¿Sí? Desmontas del personaje del profeta y ves la humanidad. Vas a encontrarte con que era un hombre interesante emocionalmente, muchos dicen inestable, muchos dicen que tenía ciertos problemas de depresión, el profeta Elías. Entonces, todo eso nos vamos a dar cuenta cuando analizamos su carácter. Cuando analizamos su carácter, vemos los puntos positivos y puntos negativos de su carácter. Positivo y negativo del carácter. Este cuarto punto es fundamental para poder meternos en la parte emocional de los escritores y de los participantes de los actos comunicativos en las escrituras, y nos va a ayudar a poder entender el contexto que rodeaba a la historia y poder llegar a un más cercano significado original del texto. Quinto, número 5. Tenemos aquí en número 5 que estudiamos las relaciones que tenía con otros. Relación con otros. Aquí tenemos con sus amigos, con sus discípulos y con sus enemigos. Podríamos no sacarlo del discípulo y podemos colocarlo con sus seguidores y con sus opositores o detractores. Porque en la Biblia, la mayoría de personajes bíblicos vamos a encontrar este tipo de compañías, amigos, seguidores, opositores. Número 6, tenemos aquí crisis. Sus crisis. Aquí analizamos las grandes crisis de su vida y cómo reaccionó a las grandes crisis de su vida. Es también importante para que podamos ver la manera en que los personajes y sus emociones respondían ante las diversas situaciones que presentaban en el desarrollo de su vida y ministerio. Número 7, y por último, vamos a analizar su muerte.
su muerte. Ahora, ya tenemos todo esto acá, tenemos los 7 puntos. Tú que eres estudiante de seminario bíblico, instituto bíblico, cuando te envíen a hacer un método biográfico, son estos 7 puntos los que deberías desarrollar. Ahora, ¿cómo se hace eso? No vas a Biblias de estudio, no vas a ChatGPT, no vas a Google, no vas a nada más que a las escrituras. Abres la escritura, buscas el personaje, en este caso el personaje, por ejemplo, un personaje como Abraham, va a tener una cantidad de capítulos importantes en el Génesis. Podríamos ver de pronto un personaje más corto como la vida de Abel, que es algo, unos versículos. También podríamos ver un buen método biográfico sería la vida de Sansón. Está en 3, 4 capítulos del libro de Jueces, entonces también es importante. Un buen ejercicio que se puede hacer también son la vida de algunos de los reyes de Israel, que está en 1 o 2 capítulos, tanto del libro de los reyes como el libro de las crónicas de Israel. Ya en el Nuevo Testamento tendríamos un biográfico de Jesús, sería demasiado amplio, pero es muy hermoso poder estudiar la vida del Señor de esa manera. La vida de Pedro, la vida de Pablo, la vida de Juan, los más mencionados en el Nuevo Testamento. De esta manera, querido amigo que me escuchas, es que se hace un método de estudio biográfico. En este proceso que llevamos hemos analizado métodos devocionales, método sintético, método inductivo, método biográfico. Y con estos 4 métodos nosotros podemos echar mano para realizar una exégesis responsable a la hora de analizar las escrituras. Hemos terminado nuestra serie de métodos de estudio bíblico. Posteriormente comenzaremos a hablar acerca de lo que más nos apasiona y es la exégesis, pero eso será en otro video. Si no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que te suscribas y que juntos crezcamos, sigamos creciendo en la palabra y que podamos ser instrumentos útiles en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Te envío un saludo especial desde la ciudad de Bogotá. Mil bendiciones.